En el día de hoy hablaremos sobre la última postcard que está llena de detalles y también veremos los últimos trabajos que están disponibles, que nos pueden dar alguna pista de en qué están trabajando ahora. Os recuerdo darle like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Bienvenidos al Rincón de Hytale. Esta nueva imagen nos da algo más de información acerca de cómo son las cuevas y las mazmorras, que como veis en la imagen, esta cueva está llena de goblins. Vemos a un jugador en la parte inferior portando una antorcha y adentrándose en la cueva. Vemos que los goblins se han dado cuenta de su presencia, por lo que podemos esperar un gran radio de detección por parte de los mobs, algo que ya nos imaginábamos viendo el nivel de inteligencia artificial que tienen los mobs. También vemos el agua de un color verdoso que combina muy bien con el resto de la vegetación, como es el musgo o las enredaderas. En la parte superior vemos una gran variedad de jarrones, los cuales probablemente podremos romper y nos darán algún tipo de loot, como monedas o algunos ítems. Algo más técnico sería el cambio de color en el agua, lo que puede ser debido a que hay un cambio de bioma. Los jugadores de Minecraft conocemos bien esto, ya que cada vez que pasas de un bioma a otro, el agua cambia de color. Los goblins que vemos son dos diferentes. El primero que lleva una mochila en su espalda está tirándose al suelo, luego hay otro que la verdad es que la cara me hace bastante gracia más que miedo. En la parte inferior vemos otro goblin, pero este lleva una espada y una armadura, así que supongo que será más fuerte, y por último vemos otro goblin en la oscuridad preparándose para el ataque. La imagen la verdad es que está llena de detalles, con toda la vegetación, la madera, las cadenas, las cuerdas, los troncos, las estalactitas, estalagmitas, todo se siente muy bien incorporado la verdad, y que todo esto se genere de forma procedural es sencillamente magistral. Lo que más me sorprende de todo esto, como digo, es que se genere todo de forma procedural, porque normalmente los videojuegos que hacen esto no consiguen el nivel de detalle que alcanza Hytale. Otros juegos como No Man's Sky se generan también de forma procedural, pero los paisajes, aunque son bonitos, son más vacíos, con vegetación y mobs, pero sin grandes detalles como los que se ven en Hytale. Me gustaría hablar también acerca de las cuevas temáticas, ya que es probable que en Hytale dentro de cada zona tengamos diferentes estilos de cuevas, algunas más simples, pero otras llenas de enemigos de diferentes tipos. Esta parecería una cueva infestada de goblins, pero también hemos visto cuevas llenas de Scarabs, así que esta teoría creo que tiene bastante sentido. Respecto a los trabajos disponibles, vemos que ahora se puede aplicar a un puesto de artista de interfaz de usuario, que se encargará de mejorarla y conseguir que sea intuitiva para los jugadores. Como sabéis, la interfaz de usuario es una parte fundamental, debido a que tiene que ser compleja, pero también rápida de usar para los jugadores más competitivos. Enlazado con este trabajo tenemos al de diseñador de experiencia de usuario, que se encargaría de que la experiencia de los jugadores sea lo más placentera posible, entendiendo las necesidades de la comunidad. Los demás trabajos son un poco los de siempre, programadores, diseñadores, etc. Bueno, eso sería todo por hoy. A continuación te dejo con los fanarts de esta semana. La verdad es que me han encantado y me han parecido sencillamente espectaculares. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Un saludo.